Buenos días a todos. Bienvenidos los que os habéis ido incorporando y queremos daros la oportunidad de poder comenzar esta nueva serie. Hoy es un día estupendo, es un día maravilloso para comenzar esta nueva serie, Bandera Blanca. Y dicen que la confesión es buena para el alma y que es bueno practicarla y vamos a hacerlo. Me gustaría preguntar cuántos aquí de jovencitos en aquella etapa quizá de adolescencia o de niñez, una etapa complicada, ¿cuántos alguna vez pensaron en huir o llegaron incluso a hacerlo, en huir de casa, aunque fuera solo por un día, pero huir, escapar? ¿Cuántos habéis pensado alguna vez en huir, en escapar de casa? Muy bien, veo que somos sinceros, muchísimos, la gran mayoría hemos pensado en huir. Recuerdo de jovencito problemas en casa, que si no te dejan salir, que si no puedes llegar a tal hora y te empiezas a hacer esas historias, no, pues me voy a ir, pues llegaré cuando quiera y empiezas a soñar y a hacer planes de lo que iba a ser tu gran vida fuera de casa. La mayoría de las veces duraban pocos minutos esos planes. Alguno que intentó su vida, pues por la noche ya estaba en casa de nuevo, porque hacía frío en la calle y bueno, era todo mucho más complicado de lo que en realidad nos íbamos o pensábamos que iba a ser. Pensábamos que nos íbamos a comer el mundo, pero después resulta que no era así. Así que la cuestión es que cuando queremos huir, no estamos pensando precisamente en lo que nos vamos a encontrar, sino más bien estamos pensando en lo que queremos dejar. El hecho de querer huir, de querer escapar, más que pensar en lo que vamos a encontrar, estamos pensando en lo que dejamos. Queremos dejar una situación complicada, queremos dejar una situación que nos incomoda, que no nos gusta, y pensamos en huir. ¿Alguna vez has pensado en huir de Dios? Hay muchas maneras de huir de Dios. Y quizá es algo más sutil, porque claro, dices, no estoy hablando de huir de la iglesia, estoy hablando de huir de Dios. Y resulta un poquito más sutil cómo a veces huimos de Dios moviéndonos en una dirección contraria a la voluntad de Dios. O a veces huimos de Dios permaneciendo en una situación que sabemos que no nos conviene. No forma parte del consejo, no forma parte de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Estos días, debido a la convulsión que se encuentra en distintos países, por ejemplo en Argentina, que ahora están otra vez con un problema importante económico, financiero, en los idas y venidas, a veces quizá para ti huir pueda suponer regresar a tu país. O quizá huir es quedarte aquí, en Barcelona. Es algo sutil, es algo que cuesta identificar, pero tanto huir puede ser movernos como permanecer en una situación, sea cual sea, que es contraria a la voluntad de Dios. Para algunos, huir de Dios es decir que no existe, e intentar acallar esa conciencia que te va hablando de esa existencia de Dios. En mi caso, la mayoría de las veces, mi resistencia nunca duraba mucho. Ya bien sea de pequeño, de joven, o cuando he tenido mis propias crisis de fe, la verdad es que no me ha durado mucho. Pero hay diferentes formas de huir de Dios. ¿Qué tal huir de Dios? Porque las cosas en casa son difíciles y comienzas a flirtear con otro hombre o con otra mujer. ¿Piensas que ese es el escape para ti? ¿Que esa es la manera en cómo estás huyendo de esa situación? ¿Qué tal huir de Dios cuando estamos solteros y estamos manteniendo una relación que sabemos que no nos conviene? O huir de Dios permaneciendo en una relación que sabes que Dios no quiere que tengas. Sabes que esa relación te daña, te hace daño y aún así
decides continuar con esa relación. Es una manera de huir de Dios. O quizá salir de una relación también es una manera de huir de Dios. Sabes que lo que deberías hacer es confrontar esa situación, arreglar las cosas, pero prefieres cortar la relación. Es una manera de huir. O huir de Dios resistiéndote a su llamado, al voluntariado, a trabajar de manera voluntaria en algún servicio, en algún ministerio de la iglesia. Huir de Dios haciendo un trabajo para la iglesia chapucero, de mala gana, lo peor. ¿De qué estás huyendo? ¿Qué estás haciendo? Huir de Dios resistiéndote a pagarle la deuda a alguien. Huir de Dios resistiéndote a pedir perdón a quien sabes que le tienes que pedir perdón, que tienes que disculparte. O huir de Dios viviendo alguna mentira, viviendo en constante mentira o en una mentira en concreto, engañando a alguien, engañando en tu trabajo, engañando a tu esposo, a tu esposa, engañando a tus amigos, haciéndoles creer algo que no es verdad. Son diferentes formas y maneras de huir de Dios. No quiere decir que nunca ores, no quiere decir que no vengas a la iglesia, puedes orar, puedes estar viniendo a la iglesia, pero ¿de qué estás huyendo? ¿A qué te estás resistiendo? ¿Qué cosas sabes que deberías estar haciendo y te estás negando, te estás resistiendo? O quizá a través de esta serie Dios pueda abrir tus ojos, abrir tu mente y tu corazón y mostrarte aquellas cosas que quizá de manera inconsciente, de manera instintiva, como mecanismo de defensa, estás haciendo, pero estás resistiendo a Dios, estás huyendo de Dios de una manera que ni siquiera estás siendo consciente. Y puedes estar pidiéndole a Dios que intervenga en tu trabajo, que cuide de tu padre, que cuide de tus hijos, pero quizá a lo mejor conscientemente o inconscientemente le estás diciendo, bueno, pero en esta área de mi vida, Dios, no te metas. Esto ya lo manejo yo a mi manera. En los negocios yo sé cómo van las cosas. A mí no me vengas con Biblias, porque en el tema negocios yo sé cómo va el tema. No necesito Biblia. Yo con esto ya me manejo. Aquí no entres. Y en esto te estás resistiendo y estás huyendo de Dios en esa área de tu vida. Quizá en tus finanzas. Dios quiere que organices tu vida financiera ya de una vez para que dejes de gastar más que lo que ganas y sigas acumulando deudas. ¿De qué estás huyendo? ¿Estás huyendo de Dios en tus finanzas? ¿No estás dejando que Dios entre en tus finanzas y sigues acumulando deudas y sigues manejando mal el dinero y arruinando así tu vida, quizá incluso tu matrimonio o tu futuro? Porque no puedes llegar a hacer lo que Dios quiere que hagas, porque sigues sin dejar que Dios entre en tu vida financiera y que puedas empezar a manejar tus finanzas de manera sabia. Y claro, a veces incluso dudas de venir a la iglesia, porque te sientes un poco incómodo. ¿Por qué? Porque de repente sientes que, es que parece que siempre hablan de lo mismo. Hablan de que aprenda a manejar el dinero, de que perdone. Mira, parece que, yo creo que se ponen de acuerdo. Los 4 que predican habitualmente se están poniendo de acuerdo. En cuanto me ven entrar por la puerta, ya empiezan a hablar de que perdone. Yo creo que se lo hablan. O a lo mejor estás sentado allí y le has pegado un codazo a tu esposa. Oye, ¿tú has hablado con el pastor? ¿Cómo es que sabe eso? No, tu esposo no ha hablado conmigo. No nos estamos refiriendo a ti en particular. Simplemente es que seguramente hay algo que está ahí de lo que estás huyendo y Dios no quiere dejarte escapar. Dios te está persiguiendo con amor para que puedas entender las cosas que necesitas para tu propio bien. ¿Estás huyendo de Dios? ¿Hay alguna de estas áreas que has sido susceptible? ¿Te ha hecho sentir incómodo? ¿Estás huyendo quizá de Dios?
En esta serie vamos a estar hablando sobre un huidor famoso, y es Jonás. Es una historia de la Biblia que vamos a estar estudiando esta y las próximas 3 semanas, y es una historia de gran riqueza, con una enseñanza, con una sabiduría asombrosas, y por eso es que vamos a estudiarla. Jonás fue un profeta del Antiguo Testamento. Y como la mayoría de profetas en el Antiguo Testamento, tenía una tarea difícil. Los profetas normalmente se encargaban de llevar algún mensaje de Dios al pueblo de Dios o al lugar donde Dios les enviaba para explicar o para decirles que estaban viviendo una situación complicada, de crisis o de caos, y que Dios quería ayudarles, y iban con una palabra trayendo la solución, trayendo el camino que debían seguir para salir de esa situación de crisis, de caos, una situación complicada. Era muy difícil, porque la gente normalmente no quiere escuchar que le digan lo que tiene que hacer. Igual como tú hoy aquí, se sentían muy susceptibles y se sentían muy incómodos con lo que los profetas les querían decir. Y ellos iban a lugares, iban a personas que no estaban caminando bien, que estaban en cierta manera huyendo de Dios, y les hablaban y les decían el mensaje de parte de hoy. Pero ¿sabes una cosa? Hoy en día hay profetas en tu vida. Sí, a lo mejor le llamas papá o mamá, a lo mejor le llamas cariño, porque es tu esposa o es tu esposo. A lo mejor le llamas tu líder de grupo de vida, o le llamas pastor, o le llamas amigo o hermano en la fe. Pero Dios ha puesto profetas a tu alrededor, gente que está viendo lo que tú no ves, gente que quizá está viendo que en alguna área de tu vida estás huyendo, y que pueden darte ese consejo de parte de Dios, que pueden abrir tus ojos, que pueden hacerte ver aquello en lo que te estás equivocando. Dios acerca a personas a tu vida para que te hablen, para que te muestren esas cosas. Y vamos a ver qué ocurrió con Jonás en el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Lo primero que nos dice la Biblia es que la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. La tarea de Jonás era complicada. Dios le pide a Jonás que vaya a la ciudad de Nínive. Era una ciudad que estaba a 800 kilómetros de donde se encontraba Jonás. Era un trayecto largo, y más para aquella época, miles de años atrás. Además, la ciudad de Nínive era el epicentro de la maldad y de la idolatría en aquel momento. Se encontraba en Asiria. Y si los profetas habitualmente eran poco escuchados en el pueblo de Dios, imagínate en medio de una ciudad, de una comunidad, de una sociedad idólatra, cruel, que estaban totalmente apartados de Dios. La verdad es que yo de Jonás hubiese tenido mucho miedo de ir a una ciudad de este tipo, y más con esta característica. Varios historiadores hablan de los ninivitas. Eran de Asiria y eran conocidos, prepárate, porque habían perfeccionado la práctica de despellejar vivos a sus prisioneros y mantenerles vivos durante 3 días, despellejados. Imagínate, eres Jonás, Dios te da un mensaje, ves y diles a aquella gente que están caminando mal, que yo les pongo esta solución, que tienen que cambiar su estilo de vida, y sabes que es una ciudad idólatra, que son crueles, y además son la crème de los asirios. Son los crack de esa sociedad, porque han perfeccionado esa técnica de despellejar vivos a los prisioneros, dejándoles 3 días vivos. Era difícil. Cuando despellejas a una persona, suele morir en breve tiempo, porque pierde esa defensa con el contacto del ambiente, y microbios, virus pueden estar atacando a esa persona y puede morir fácilmente por muchas otras razones médicas. Pero ellos se habían especializado en conseguir mantener vivos 3 días a esas personas, con todo el sufrimiento, naturalmente sin cortisona, sin morfina, sin nada de lo que
que solemos tomar hoy en día cuando nos duele cualquier cosita. Así que era complicado y Jonás tenía que ser valiente. Y de entrada puedes pensar, bueno, Jonás tuvo miedo. Normal, yo me he quedado aquí sentado en la silla, que no sé si moverme, y imagínate Jonás con esta tarea de ir para allá. Pero resulta que la Biblia nos dice que no es eso lo que Jonás sintió. No sintió miedo. A Jonás le dio rabia. Jonás dijo, a ver, esta gente con lo crueles que son, tengo que ir a decirles que se arrepientan. Esta gente no merece la misericordia de Dios ni un mensaje de arrepentimiento. Esta gente lo que merece es juicio de parte de Dios. Lo que debería caer es un rayo, fuego y azufre como en Sodoma y Gomorra, y lo que debería es caer allí fuego y consumirlos a todos. ¿De qué yo voy a ir allí? Si seguro que me van a tomar por el pito del sereno. Hombre, que no, que yo no voy y yo no les digo porque no merecen que se les advierta de nada. Lo que merecen es que se les castigue y punto. Y se niega a ir a llevar ese mensaje. Y ahora puedes pensar, vaya con Jonás, vaya prenda. Y era profeta, vaya prenda, ¿no? Bueno, no vamos a maltratar ni vamos a criticar tanto a Jonás, porque si somos sinceros, yo creo que un poco de Jonás tenemos todo. Sí, ¿qué tal cuando tienes algún conflicto con alguien y en lugar de ir y arreglarlo y pedir perdón y perdonar, decides no ir y, como decimos aquí en España, le despellejas vivo hablando mal de él? En tu corazón o con otras personas. Hablas con todo el mundo menos con esa persona. No estamos despellejando vivo a personas cuando nos dañan y en lugar de ir y confrontar y arreglar las cosas, preferimos hablar mal de una persona, de una organización o de la iglesia. En lugar de ir y hablar las cosas, como decimos aquí, despellejamos a la gente en nuestro corazón hablando mal de ella. Así que no vamos a meternos en el corazón de Jonás, no sea que salgamos mal parados, porque resulta que todos llevamos un poco de Jonás dentro. Pero sí que vamos a estudiar su vida y vamos a ver qué es lo que él hizo y vamos a ver que todos somos Jonás, que todos de una u otra manera estamos actuando como él, estamos huyendo de algo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si seguimos viendo la historia, vemos los siguientes versículos y dice: anda, ve a la gran ciudad de Nínive, le dice el Señor, y proclama contra ella su maldad, que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Y quiero que veamos el siguiente mapa para ver lo que hizo Jonás. Fíjate, en rojo, no sé si se puede apreciar muy bien, en rojo es la ruta que debería haber seguido para ir hasta Nínive. Y parece que va hasta Jope y parece que va allá a la taquilla y le dice: a ver, un pasaje al lugar que esté más lejos de Nínive. Lo compro. ¿Cuál es el barco que sale justo en la dirección opuesta? Esto es el mar Mediterráneo, y ¿sabes qué era Tarsis en aquella época? Era Cádiz, en España. Así que el tipo se compra un pasaje para venirse a España y para venirse a Cádiz, justo en el lugar opuesto. Es como si Dios te dice: oye, ves a llevar una palabra a Galicia, y tú vas al Prat y te coges un avión a Australia. Justo lo opuesto a lo que Dios te dice, o sea, opuesto no solo con su actitud de corazón, sino que físicamente se fue justo en la dirección opuesta, en sentido contrario a donde debería haber ido. La mayoría de nosotros nos podemos identificar con Jonás en este punto, y a veces queremos huir. Yo no sé si quieres huir de tu matrimonio.
Quieres huir de tu trabajo, quieres huir de ciertas relaciones, quieres huir de la iglesia, quieres huir de Dios. Has tenido días o quizás semanas o etapas en tu vida en las que quizás has dicho, sé que debo hacer esto, pero no quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Hay una fuerza dentro de mí que me impide hacer lo que tengo que hacer. O hay una fuerza en mí que no me deja dejar de hacer lo que estoy haciendo, cuando en realidad sé que tengo que dejar de hacer esto. Y vamos a estar viendo en estas semanas los mecanismos que nos llevan a huir. ¿Por qué? Porque no se trata de reprimir esos mecanismos de defensa, no se trata de reprimir emociones, no se trata de fustigarnos, de castigarnos y de reprimir ciertas emociones. Eso es religiosidad. Eso es lo que las religiones suelen hacer. Una lista de lo que debes y no debes hacer, te guste o no te guste, es lo que debes hacer. Y reprimir todas tus emociones y reprimir tus mecanismos de defensa. Pero la propuesta que Dios nos da, que Jesús nos da, es mucho mayor que un cambio en tus formas. Es una transformación del corazón. Cambiar por dentro, de tal manera que yo pueda cambiar mi entendimiento, que yo pueda dejar de tener esa emoción o ese mecanismo de defensa de querer huir, porque yo he podido reinterpretar lo que está ocurriendo. He podido entender qué es lo que Dios me está hablando. He podido entender qué es lo mejor para mi vida y puedo actuar entonces en consecuencia. Y puedo actuar con toda mi fuerza, con todo mi sentimiento, con todo mi pensamiento, de la manera que Dios quiere que yo actúe. Pero Dios nos dice que Él nos enseñará y nos hará entender el camino en el que debemos andar. Dice, Él no quiere tratarnos como cuando tiras de las riendas de un caballo. Dice, yo no quiero tratar a mi pueblo, yo no quiero tratar a mis hijos como el que tira de las riendas de un caballo para guiarle. Dice, no, yo te enseñaré y te haré entender el camino en el que debes andar. Por eso estas semanas miraremos de entender cuál es el mecanismo de la huida. ¿Por qué tenemos ese deseo de huir? ¿Qué lo provoca? ¿Qué hay en nuestro interior para poder ser transformados por el poder de Dios, por la palabra de Dios y poder hacer esos cambios de una manera consciente, pero que procedan de nuestro interior? ¿Por qué huimos? ¿Por qué hacemos esto? Hay varias razones. A veces es que nos da miedo perdernos algo que consideramos bueno o mejor que lo que tenemos. Y a veces nos metemos en debates internos totalmente equivocados. Por ejemplo, ¿qué tal aquel que dice, sí, sé que debería arreglar las cosas con mi mujer, pero entonces dejaría de estar con mi secretaria que es un monumento, que está cañón? ¿Perdona? ¿Qué debate interno estás teniendo? O, sí, tendría que devolver las deudas que tengo, pero eso me va a suponer estar un par de añitos que no puedo ir de vacaciones. ¿Perdona? ¿Prefieres no devolver las deudas y seguir yendo de vacaciones? ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Entramos en debates internos totalmente erróneos, pero realmente pensamos que esa otra opción es mejor que la que nos propone la palabra de Dios o lo que sabemos que deberíamos hacer. Y claro, no nos motiva para nada. Si a mí me comparas una cosa con otra de lo que hemos hablado, claro, ¿dónde encuentras esa motivación para el cambio, para hacer lo que Dios quiere que hagas? Hay que reinterpretar lo que pasa. Porque otra de las razones es que a veces no confiamos en Dios. Pensamos que la propuesta de Dios, el consejo de Dios es un rollo. Porque Dios lo único que quiere, todo lo que me gusta es pecado. Así que no es opción. No me digas nada de la iglesia ni de la Biblia, porque no sé qué pasa, pero todo parece que todo lo que es guay es pecado. Y no confías en que la propuesta de Dios, el consejo de Dios, es realmente lo mejor para tu vida.
Sigues creyendo que tu manera de pensar, tu manera, mi abuelo lo hacía así, mi padre lo hacía así y yo lo hago así. Y crees que tu manera es la mejor. No estás abriéndote a la posibilidad de que Dios tiene siempre el mejor consejo. Otra razón es porque la vida suele ser decepcionante. Hace poco hicimos nuestra serie Cuando la vida duele. Y vimos que la vida duele, que a veces la vida nos resulta decepcionante, nuestras expectativas no se cumplen, nuestros deseos no se cumplen. Hemos convertido nuestras expectativas, nuestros deseos en exigencias. Hemos conectado nuestro sentido de valor o sentido de éxito en un trabajo que finalmente no nos dan, o en la empresa que ya había levantado. Y cuando se viene a la quiebra, mi sentido de valor, mi sentido de éxito, se va a la quiebra también con eso. No hemos separado quiénes somos de lo que hacemos. Y cualquier cosa que nos ocurre ahí fuera, el qué dirán, dependemos quizá demasiado de la opinión de la gente. Tenemos asociado quién soy de lo que la gente dice de mí. Y si en algún momento alguien habla mal de mí, me vengo abajo y me hundo. Y hay muchas cosas que si tenemos esta inclinación de vida nos van a resultar decepcionantes. Porque, déjame que te diga algo, no le gustas a todo el mundo. Si no lo habías descubierto todavía, no le gustas a todo el mundo. Todo lo que haces no le gusta a todo el mundo. Descubrirlo y aceptarlo es liberador, es fuente de felicidad. Y ¿sabes una cosa? Yo he fracasado en la vida. Ya como decía el domingo pasado, pregunté, ¿cuántos habéis fracasado? Pero no soy un fracasado. He cometido errores, pero yo no soy un error. He cometido fracasos, he tenido fracasos, sí, pero he intentado aprender de ellos, porque yo no soy un fracaso. Dios dice que soy más que vencedor, soy un triunfador. Y mi vida tiene un propósito. Y Dios hace que todas las cosas, aun lo malo, se vuelva para bien. Y que pueda aprender de mis errores y que Dios pueda darle la vuelta a algo malo para yo seguir creciendo, madurando y seguir alcanzando el propósito, lo que Dios tiene para mí. Pero no pongas tu propósito, tu sentido de valor en lo que haces, en lo que la gente dice de ti, en lo que alcanzas, en lo que consigues. Porque el día que no lo alcanzas, no lo consigues o no eres del agrado de alguien, te vas a venir abajo juntamente con eso. ¿Y qué ocurre? Que a veces hacemos un desplazamiento de nuestro sentido de fracaso, de esa rabia, esa ira que nos supone haber fracasado o ese error. Y hacemos un desplazamiento. Y estamos huyendo de confrontar nuestro verdadero sentido de valor y de felicidad y de éxito y tomar lo que la palabra de Dios dice. Una mujer, por ejemplo, que se separa del marido, se divorcia y acaba transfiriendo ese odio hacia el marido a su hijo por el simple hecho que se parece a su marido. ¿O qué tal si estás decepcionado con la religión? ¿O estás decepcionado con la iglesia? Y de repente te pones en contra mismo de Dios. No puedes hacer nada con eso. Ese sentido de rabia, de impotencia, te lleva a transferir tu odio, tu rabia hacia Dios y culpar a Dios por un montón de cosas que te han ocurrido o que no te han ocurrido y creías que merecías que te ocurrieran. Y empiezas a echarle la culpa a Dios. ¿De qué estás huyendo? ¿De qué estás huyendo cuando haces ese mecanismo de defensa? La cuestión es que elegimos un tipo de vida y nos creamos nuestras propias expectativas y cuando las cosas no salen como nosotros pensábamos que deberían salir, culpamos a Dios, a mi esposa, a Rajoy, a la Merkel y empezamos a culpar a todo el mundo. Es un mecanismo de defensa. Bienvenido al club. Todos tenemos ese instinto y ese mecanismo de defensa. Pero Dios quiere que abramos nuestros ojos. La culpa, deja de culpar a los demás, deja de culpar a Dios, deja de culpar a la gente que ha estado a tu alrededor. Empieza a ser feliz, empieza a asumir lo que Dios tiene para ti. Deja de huir, escapar, transfiriendo y atacando con tu odio y con tu dolor a los que tienes a tu alrededor. Hay dos patrones que se repiten cuando huimos.
Uno de ellos es que las personas que huyen lo hacen hacia ambientes extraños y menos seguros. Y, bueno, ¿cómo es aquel chico que decide abandonar el hogar con 10 años y piensa hacerlo haciendo autostop? Piensa ir a un lugar que no sabe que se va a encontrar allí, no conoce a nadie, es un lugar menos seguro, es un lugar extraño para él, pero él, su mirada solo está en dejar lo que queda, lo que quiere dejar atrás, lo que estaba teniendo. Y a veces nos ponemos en berenjenales impresionantes porque huimos y ya me da igual hacia dónde voy. Lo que quiero es huir, lo que quiero es dejar lo que tengo y nos metemos en situaciones complicadas, extrañas o difíciles. Y Jonás, fíjate que él deja tierra firme, deja su tierra para huir y se embarca en un barco por el mar Mediterráneo, que no era extremadamente inseguro el mar Mediterráneo, pero en aquella época se daban muchos naufragios. ¿Por qué Jonás no se quedó en su casa y punto? Huye de Dios y además hace un acto físico, real, de huir de Dios. Y se mete en un berenjenal, se mete en un barco que va a alta mar y con muchas probabilidades de que puedan ocurrir algunas desgracias, como veremos que le ocurrió. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Vamos hacia una relación, hacia una amistad? ¿O vamos hacia un vicio? Estamos huyendo de un problema en el matrimonio para meternos en una relación tormentosa. Tenemos un problema en el trabajo y huimos hacia la bebida o hacia las drogas. Huimos hacia cosas y hacia lugares extraños y que no son seguros, que todavía nos van a dañar más que lo que estamos teniendo. Y se nos complica la vida. Y lamentablemente, cuando regresamos de esa huida, lo hacemos dañados emocionalmente, dañados en nuestras relaciones y con muchísimas otras consecuencias. Problemas financieros, problemas de mucha clase. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué huir de Dios? ¿Por qué huir de Dios si huir de Dios es huir de la sabiduría y huir de la verdad? ¿Por qué huir si a donde huyes vas a tener un problema mayor? He atendido matrimonios donde la decisión es dejar el matrimonio, divorciarse. Y lamentablemente, al cabo de 2 años, alguno de los dos vuelve otra vez a mí, repitiendo esos mismos problemas con otra pareja. Huyes de tu matrimonio por los problemas, pero tú eres el mismo en la siguiente relación. Y en la siguiente relación, al cabo de un tiempo, sigue repitiendo los mismos problemas. Has huido y ahora además enfrentas que ya tienes un divorcio, que tus hijos están mal, han sufrido las consecuencias de ese divorcio, están mal emocionalmente, están heridos, están traumatizados y ahora además tienes otra relación, otro hijo, con otra relación de la cual ahora también quieres huir y escapar. Repetimos esos patrones. La persona que deja la iglesia, deja de estar al servicio de la iglesia por un trabajo, por amigos, por entretenimiento, por vivir la vida, quiere conocer, no sabe el qué, pero quiere conocer, quiere dejar lo que está viviendo y acaba encontrando con el tiempo que ni el ocio, ni el entretenimiento, ni el trabajo pueden llenar ese vacío de su corazón. El problema no era la iglesia, el problema lo llevaba él en su corazón. ¿Puedes dejar la iglesia? ¿Puedes huir de Dios? Pero te digo que tu problema no es Dios, tu problema no es la iglesia, tu problema está en tu corazón y la solución es Jesús. Jesús entrando en tu corazón, sanando esas heridas, para que tú puedas dejar de vivir con esos mecanismos de defensa que te controlan y que inevitablemente te llevan a huir y a meterte en problema tras problema. Aquella chica que solo va que de relación en relación, tiene múltiples novios, acaba con uno, empieza con otro, acaba con este, empieza con otro. ¿De qué estás huyendo buscando tantos chicos?
¿De qué estás huyendo con esa relación, con ese chico, con esa chica que sabes que no te conviene? ¿De qué estás? Pero en el versículo 4, en la historia de Jonás, dice: pero el Señor lanzó sobre el mar, allí tenemos a Jonás en el barco, en el mar Mediterráneo, se está viniendo para Cádiz, y el Señor lanza un fuerte viento sobre el mar, y dice que se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Se fue de Guatemala y se fue a Guatepeor, como dicen, ¿no? Así que encontró un problema bien grave. Estaba huyendo de una situación para meterse en otra peor. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios. Esos marineros eran politeístas. Esos marineros tenían múltiples dioses, no era el Dios de Jonás, eran otros dioses y empezaron a clamar. Dice que Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse. Y ahora dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: pero ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate y clama también tú a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y así no perezcamos. Y aquí encontramos el segundo patrón que se repite en los huidores, cuando nosotros estamos huyendo. Y es que los huidores somos los últimos en hacer la conexión, en atar cabos. Que lo que está pasando es por mi culpa, porque estoy huyendo. Todos a tu alrededor se están dando cuenta. Todos a tu alrededor dicen: no, sí, te vas a ver, se está juntando el hambre con las ganas de comer, pero que no ves que no vas bien. Todo el mundo lo ve menos tú. Y tú te acabas metiendo, no con un pie, no, los dos. Te metes en el berenjenal, te metes en el problema por estar huyendo de Dios, por estar huyendo de lo que Dios tiene para ti. Jonás durmiendo, era profeta y no se estaba enterando de nada. Vaya profeta, no se estaba enterando de nada de lo que estaba ocurriendo. Y así puede ocurrir en nuestras vidas. Quizá estás en depresión, quizá tienes ansiedad, quizá vives en permanente hostilidad, ira, te quejas de todo lo criticas y todo el mundo ve que estás viviendo una mala vida, que tus emociones no son las correctas, que no estás sintiéndote bien y tú no lo ves. Y no ves ni siquiera la causa y todos los demás dicen: claro, estás ansioso porque... y tú no ves por qué estás ansioso. Mira, pero no puede ser esa rabia que tienes dentro, ese mal carácter, no puede ser. Y todo el mundo ve las causas y tú no ves por qué estás así. Es una característica de los que huimos y en esa área estamos huyendo. En otras podemos tener mucha luz y mucha claridad, pero en esa área estamos a oscuras totalmente. ¿Qué ocurrió? Que en su momento huiste del proceso de Dios. En algún momento te perdiste. En algún momento tomaste tu propio rumbo, no escuchando el consejo de Dios. Y ese desastre de finanzas que tienes ahora es porque quizá en su momento no entregaste tus finanzas a Dios. Porque en su momento huiste del consejo de Dios y te metiste en deudas y te metiste en problemas que Dios no quería, no tenía preparado para ti. En su momento no quisiste estudiar, no quisiste prepararte, en su momento no quisiste trabajar duro, ser disciplinado, comprometerte, aplicar los principios de Dios y comenzaste a gastar más que lo que ganabas y te metiste en un lío detrás de otro y ahora tienes un problema financiero grave, pero en su momento no entregaste tus finanzas a Dios. ¿Por qué huyes de Dios en esa área de tu vida? ¿Tú no lo ves? El caos se está creando a tu alrededor, todo el mundo lo ve. No vayas por ahí, no vayas con ese, no hagas eso. Mira, no estás tratando bien a tu esposa. Mira, no hagas eso con tu marido, eso no es bueno. Todo el mundo lo ve, menos tú. Dios pone esos profetas
Dios acerca a esa gente para que te hable y no escuchas, no quieres porque estás huyendo de Dios. Y buscamos ayuda para nuestras finanzas, buscamos ayuda para nuestro matrimonio, para la crianza de nuestros hijos. Pero sabes, para que realmente Dios te pueda ayudar, tienes que comenzar a dejar de huir. Tienes que volver al punto de donde empezaste a huir. Y tienes que volver a ponerte a cuentas con Dios. Tienes que volver a saber dónde fue el punto, el momento en el que huí, en el que empecé a hacer lo contrario de lo que debía hacer, para empezar a rectificar todo eso en tu vida. Como aquel esposo que estaba en terapia y después de un tiempo de estar en terapia con su esposa, le dijo al terapeuta: mira, al final lo he entendido. He entendido que mi esposa no era la peor persona del planeta. La peor persona del planeta soy yo. Cuando entendí que yo era peor que mi esposa y comencé a cambiar, mi esposa también cambió y nuestro matrimonio mejoró. Mientras me mantuve echándole la culpa solo a ella y culpándola a ella, no se arreglaba nada. Cuando entendí que era yo el que tenía que cambiar, Dios empezó a obrar. Deja de huir. Empieza a hacerte cargo de tu vida. Empieza a hacer lo que tú tienes que hacer. Deja de poner las culpas fuera, deja de poner excusas, deja de poner fuera, haz lo que tienes que hacer. Y dice en el versículo 17, dice que entonces el Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. ¿Y cómo es esto? ¿Qué nos hemos perdido de la historia? Pues de la historia nos hemos perdido que esos marineros politeístas habían clamado a su Dios, le habían dicho: Jonás, tú también venga, clama a tu Dios, a ver qué pasa. Y Jonás, callado. Y dice que ellos echaron suertes. A ver, ¿por causa de quién? Porque tenían toda esa superstición, esa cultura de superstición, y echaron suertes a ver por culpa de quién era lo que estaba pasando. ¿Y sabéis sobre quién cayeron las suertes? Sobre Jonás. Y todos fueron a Jonás. Hombre, tío, que hemos echado allí las cartas y nos dicen que eres tú, que es por tu culpa que está pasando esto. Y él les dice: sí, la culpa es mía. Es que mira, soy profeta de Dios y Dios me ha dicho que vaya a un sitio a llevar un mensaje para que se puedan arrepentir y no me ha dado la gana, porque lo que creo es que esa gente lo que merece es castigo, no la misericordia de Dios. Y me he ido justo en dirección contraria. Hombre, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Y le dicen: mira, él les dice: no hay nada que hacer, porque con Dios no puedes negociar. Con mi Dios no vale, no puedes negociar. O te rindes a Él o huyes de Él. Y como no me da la gana de rendirme, ¿sabes qué? Echarme al mar. Echarme al mar y así a menos que vosotros os salvéis. Y bueno, tan buena gente eran los marineros que le echaron al mar. Cuando le echaron al mar, Dios en su misericordia dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás y le salvara. Y se pasó 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez. Y bueno, ¿qué ocurrió? Jonás está en el agua, es tragado por el pez, se pasa 3 días allí y seguramente él empieza a recapacitar con todo eso. Y empieza a pensar qué es lo que le estaba ocurriendo. Y estaba pensando: ¿por qué estoy huyendo? ¿Por qué estoy huyendo? Y cuántas veces muchos de nosotros huimos y hacemos daño a donde vamos por causa de no estar en la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces estás herido, estás huyendo de lo que debes hacer, perdonar, confrontar esa situación, arreglarla? Te mantienes con tu rabia, te mantienes con tu enojo, con tu resentimiento, te mantienes y comienzas a dañar. ¿Cuántas veces quizá se ha resentido incluso tu voluntariado en la iglesia? Te pidieron hacer algo y lo haces mal
porque estás enfadado, porque no te gusta cómo predica Juanjo. Podías haber dado algo, podías haber regalado algo a la iglesia, tu tiempo, tu pintura, podías haber hecho algo para la iglesia en tu servicio, en tu voluntariado, y no te da la gana hacerlo, porque no te gustan los colores que hay en el escenario. Estás desplazando. Deja de huir. Seguramente alguien te dañó, quizá yo. Seguramente hay algo que te ha dañado, quizá que crees más, necesitas o mereces más respeto que el que te están dando. Pero la solución no es huir y hacer daño. La solución es rendirse al Señor y hacer las cosas como Dios quiere. Estás huyendo de tu esposa, de tu esposo, y lo que estás haciendo es maltratar a tus hijos. Gritos en casa, peleas, infidelidad, y no te das cuenta. Y tus hijos son los que están sufriendo más por causa de tu mal comportamiento en ese matrimonio. Quizá estás aprovechando cualquier ocasión para tirarle una chinita a tu esposo o a tu esposa, y huyendo de Dios y no haciendo lo que tienes que hacer, lo único que haces es empeorar las cosas. Destruir lo que está a tu alrededor, destruir la iglesia, destruir tu familia, en lugar de rendirte a Dios, dejar de huir, rendirte a Dios y hacer las cosas que van a traer bendición a tu vida. Pero en el capítulo 2, versículo 1, por fin vemos un poco de luz en la historia de Jonás. Y fíjate qué dice. Entonces Jonás, dentro del pez, después de 3 días, oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y todos respiramos, bueno, menos mal, porque este hombre, todos estamos viendo que está huyendo de Dios y él era el único que no lo veía. Por fin decide comunicarse con Dios, orar al Señor. Quizá yo mismo ahora estoy haciendo de profeta de parte de Dios. Quizá muchas de las cosas que he dicho te han hecho sentir incómodo. Quizá estás pensando, es Juanjo que me está echando alguna chinita a mí, va por mí, esta mañana va por mí. Y estás muy sensible con eso. Pero sabes, es Dios que está hablando a tu corazón. Quizá estás enfrentando una situación en la que, bueno, estás viendo que, mira, he empezado a ir a la iglesia y ostras, y resulta que en el trabajo va y entra uno que también es cristiano, un evangélico de estos locos que también está ahí. Y ahora resulta que conozco el vecino del quinto y también es cristiano y evangélico. ¿Qué pasa? Dios te está persiguiendo, pero no para castigarte, sino para que te acerques a Él. Él se está acercando a ti. Está tendiendo su mano de amor para que te acerques de nuevo a Él o para que lo hagas por primera vez. Es Dios poniendo gente a tu alrededor que quieren hablarte de Dios, que quieren decirte que hay un Dios muy grande, fuerte, poderoso, pero que es un Dios lleno de amor y misericordia, que quiere ayudarte, que puedes dejar de huir o que puedes quizá regresar al lugar de donde estás huyendo, de la iglesia, de un ministerio, de una relación profunda con Dios. Dios quiere ganarte, Dios quiere hacerte regresar. Si estás huyendo, este es tu momento. Tu Padre Celestial te está buscando. Puede que tú no le estés buscando, puede que hayas venido aquí porque alguien te invitó, por probar, por ver qué es esto, por el pesado de mi vecino, de mi compañero del trabajo que me dice que vaya a su iglesia. Pero déjame decirte que Dios te está buscando. Quizá hace tiempo que no ibas a una iglesia y has venido, no sabes por qué. ¿Por qué? Porque Dios te está atrayendo, quiere que regreses. Deja de huir y encuentra de nuevo lo que Dios tiene para ti. ¿Cuál es tu barco en esta tormenta? ¿Cuál es tu barco? Hay tormentas en tu vida, hay peces que se te han tragado, decepciones, gente que te ha herido, problemas matrimoniales, problemas financieros. ¿Cuál es el pez? ¿Cuál es la tormenta? ¿En qué barco estás? Déjame decirte
que Dios está muy cerca de ti. En medio de esa tormenta, dentro de ese pez, en medio de esa situación, Dios está muy cerca. Tan cerca que está a tan solo una oración. Jonás lo hizo. Dentro del pez, se cansó de huir, decidió rendirse y oró al Señor. La próxima semana y las próximas semanas estaremos viendo más sobre la historia de Jonás. Veremos que es una oración de bandera blanca, de decir, hey, me rindo, dejo de huir, dejo de llevar de esta manera, dejo de llevarlo de esta manera y voy a continuar acercándome a Dios. Así que, de hecho, tienes una semana más para seguir huyendo. Pero no me gustaría que nos fuéramos así y yo quiero darte la oportunidad de que hoy puedas ya comenzar a orar. Le voy a pedir a Blanca que nos ayude en este tiempo. Y para aquellos que quieren volverse a Dios hoy mismo, Juanjo, no quiero esperar una semana más. Lo he visto claro, ya no quiero huir. Dios no me está hablando para castigarme, Dios no te está hablando para darte un palo. Yo estoy viendo que Dios me está hablando porque me ama, porque quiere sacarme de la tormenta, quiere sacarme de ese barco. Deja de luchar. Tus mecanismos de defensa te están llevando a estar en hostilidad, en agresividad, peleando, luchando, haciendo daño, metiéndote en situaciones cada vez peores. Hoy Dios te está tendiendo una mano, con amor. Hey, ya no tienes que luchar más. Eres cristiano quizá y llevas demasiado tiempo luchando contra contra el otro, contra esto, es que esto se hace mal, es que esto lo otro, es que aquí, es que Dios, es que porque Dios y porque Dios. ¿Te gustaría poder participar de la iglesia? ¿Te gustaría poder ayudar más? ¿Te gustaría poder ser más útil, tener otro carácter, tener otro fruto en tu vida? Y no haces más que luchar y luchar y luchar y ya no te quedan fuerzas para seguir luchando. No se trata de seguir luchando y de seguir haciéndolo a tu manera, con tus propios mecanismos de defensa. Eso Dios le llama carne. Es tiempo de que puedas rendirte al Señor. Puedas acercarte, puedes decirle, está bien, Señor, yo dejo de huir, voy a empezar a hacer las cosas a tu manera. No se trata de pelear más y de hacerlo en tus fuerzas. Se trata de todo lo contrario, rendirse, abrir tu corazón y decirle, Dios, entra en mi vida, si quizá lo quieres hacer por primera vez. Si ya eres cristiano, estás cansado de tener esa tormenta en esa área de tu vida, Dios también quiere que eso acabe. Está de tu lado, tan cerca como de una oración donde puedas rendirte y decir, está bien, Señor, si tengo que pedir perdón, lo pido. Está bien, Señor, si tengo que poner la otra mejilla, la pongo. Está bien, Señor, si tengo que amar, lo haré. Si tengo que disculparme, lo haré. Si tengo que perdonar, perdonaré. Pero ya no quiero huir más. Estoy cansado, estoy harto. Quiero descansar en ti. Allí donde estás, mientras cantamos esta canción, me gustaría que pudieras orar desde tu corazón, decirle a Dios, ven a mi vida, acércame a ti, quiero rendirme, quiero hacer las cosas en mi matrimonio, en mi casa, en mis finanzas, en mis relaciones, como tú quieres, porque sé que es lo mejor para mí. Quiero escogerte a ti y decidir hacer las cosas como tú quieres en mi vida. Y no te pierdas la segunda parte del próximo domingo, ¿sí? Ven el próximo domingo y descubre qué es lo que hay dentro de ti que te impide volverte a Dios para poder vencerlo y poder acercarte a Dios.